nuestro amigo Abdul Karim Baudino. Bienvenido a la grieta de lo increado por primera vez. Saludos de paz, saludos a todos. Bueno, gracias por la invitación. Assalam alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente para nosotros es un honor y una bendición real. Y bueno, ¿quién mejor indicado para hablar de este tema que la persona que escribió este libro que tenemos aquí? No sé si se ve bien. El Eneagrama Sufí. Sí, señor Abdul Karim Baudino. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, te he escuchado que el verdadero símbolo de los 9 puntos, digamos, eh, va mucho más allá de este enneagrama de la personalidad, que es el que se utiliza por ahí en las prácticas transpersonalistas o inclusive en la New Age, digamos, que va mucho más allá y que en realidad este símbolo va más allá de, digamos, de estas características de la personalidad, de la psiquis humana, sino que representa la realidad, representa la totalidad. Así que empecemos por ahí. Esto me pareció súper recontra interesante. Sí, el enneagrama normalmente, digamos, hay lo que se llama la línea de transmisión occidental del símbolo, y en esa línea de transmisión occidental, digamos, el concepto que habitualmente se da del enneagrama es que se trata de un sistema taxonómico de caracteres, un sistema de clasificación de personalidades. Y digamos, esa definición es como muy corta, porque en realidad el enneagrama tiene que ver con algo muy, pero muy alto. De hecho, digamos, es un símbolo y se trata en un nivel profundo de una matriz matemático-geométrica del ser divino. Es como si uno quisiera decir, bueno, ¿de qué manera el divino está presente en el ser humano? Las tradiciones hablan, hay un espíritu, hay un alma, hay como una intervención en el interior de cada individuo. Pero cuando se intenta mapear, es decir, se intenta decir, bueno, ¿y de qué está hecho eso? ¿Qué estructura tiene? ¿Hay funciones? ¿Hay órganos? Hay como, digamos, pinceladas del cielo que tratan de hacerse un tipo de representación acerca de cómo está estructurado el ser humano. El enneagrama lo que tiene es que vuelve traslúcida esa estructura invisible a través de una matriz sensible. Entonces, es claramente revelador. Y lo especial de este sistema es acerca de quiénes lo transmiten. Nosotros en Occidente como que estamos muy habituados a que haya una persona que por ahí caló con cierto nivel de profundidad en sí mismo o logró investigar algún tema y se montó como una representación de una realidad o de algo que quiere explicar. Y en ese caso los conocimientos vienen de abajo hacia una presentación que podría ser de un entendimiento más alto. Lo que tiene este símbolo en particular, y en general los símbolos sagrados, es que no vienen de abajo hacia arriba, sino que vienen de arriba hacia abajo. Y son puestos en el interior de gente que, digamos, a través de todo un proceso lograron liberarse de todo tipo de pliegues, filtros. Uno diría, se liberaron del inconsciente y funcionan a través del inconsciente superior o transconsciente. Entonces, un punto fuerte es que acá estamos hablando de que gente liberada o purificada o aniquilada trae noticias acerca de lo que es la estructura completa, pura del ser humano. Y esa estructura completa, limpia, digamos, sana del ser humano, está en relación directa con el entorno en el cual ese ser humano llega a la existencia. O sea, también hay una descripción muy fina de lo que la realidad es. Por eso, si uno, por ejemplo, toma el símbolo es una figura compleja, compuesta, porque si uno la hace una especie de disección, no sé si puedo usar una pizarra como para graficar algo, si se va a Sí, ver. sí, Sí, cómo sí, no, sí, claro, sí, sí. sí. Lo hemos mostrado además el símbolo en el anterior programa, pero está muy bien. Vamos, Decíamos, a ver, vamos a ver si se Perfecto. vamos a puede. desglosarlo, sí. Claro, hacemos la disección. Tenemos el círculo, a ver si este es mejor. Sí, se ve bien, se Sí, ve sí, sí, bien. se ve. Tenemos el círculo
tenemos el triángulo y tenemos esta tercera figura que es la hexada. Si uno toma, por ejemplo, el triángulo, el triángulo es muy interesante en el enneagrama porque muestra las áreas básicas a través de las cuales se organiza el ser del individuo. Y es muy interesante ver que en esta área, que es donde están básicamente en la figura los puntos 2, 3 y 4, está lo que se conoce como sistema del yo. Y en esta otra área, que es donde están los puntos 7, 6 y 5, está lo que se conoce como sistema del mundo. Esto es muy importante. Normalmente la gente se da a estudiar la clasificación de los tipos de personalidad, pero hay que ver todo lo que está, todo lo que subyace debajo de esos modos de ser o tipos de carácter. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que pertenece al área del sistema del mundo va a venir con un tipo de trabajo por hacer, y ese trabajo por hacer lo constituye de base. Y esa base tiene que ver, en este caso, con el sistema del mundo. Vale decir que se trata de gente que van a mapear la realidad y necesitan entenderle y dar un tipo de significado. Sin embargo, la gente que está en el área del sistema del yo, que son gente de naturaleza básicamente emocional, esa gente, por base, por estructura, por misión de vida y por funciones, va a tener que desarrollar en la vida cuestiones que tienen que ver con el yo. Y el enneagrama tiene una cosa muy valiosa y es que te muestra órdenes de vínculos, órdenes de relaciones. Uno dice, hay un yo y ese yo pertenece a un nivel de realidad. Cada uno de nosotros tiene un grado de desarrollo diferente y ese grado de desarrollo tiene que ver con una banda perceptiva en la cual se encuentra, con un mundo. Lo que tiene de muy valioso el enneagrama es que la mayoría de nosotros estudiamos la psicología, podemos estudiar, si se quiere, la cosmología, pero hay que ver qué es lo que está en el punto superior. Es decir, una psicología con una cosmología sin el contacto con algo superior no tiene sentido. O sea, juega a través de la dinámica de polaridades. Juega a través de un sistema de oposiciones. La vida solo se explica, el yo, el individuo, solo se explica a través de algo que lo trasciende. Por eso el enneagrama muestra el principio de un área superior. Un área superior que cuando ingresa hacia aquí abajo le da la posibilidad de elevarse, de trascenderse. Un punto interesante para ver es que si el área superior no está, y en lo que es la línea de transmisión occidental del enneagrama, esta comprensión del funcionamiento de las tres áreas prácticamente no está, porque hay un acento sobre el sistema del yo. Cuando queremos estudiar el sistema de realidad prácticamente no se consigue, y algo superior al yo y a la realidad difícilmente entra dentro de esas concepciones. Si uno suprime el área superior, el triángulo se da vuelta, y ese triángulo invertido trae consecuencias muy, muy intensas en nuestra orientación de vida. Si uno toma este triángulo para explicar los principios, por ejemplo, de los caminos espirituales, en mi caso estoy dentro del sufismo. Si yo tomo los principios del sufismo y los trato de explicar a través de este símbolo, hay un axioma capital que está arriba de todo. Y arriba de todo dice así: La ilaha illallah. Todo es Allah. No hay otra cosa que Dios. Entonces, si uno dice, si todo es Allah, ¿qué es el yo? ¿Y qué es el mundo? Si todo es Allah, el mundo es nada y yo soy nadie. Pero yo siento que soy algo. Eso que siento que soy, en lo profundo, es ilusión. Entonces, si el triángulo se da vuelta, si no hay Dios o si no hay algo superior, yo no soy lo más importante y esta vida es lo único que hay. Entonces, da para mucho, o sea, puedo seguir si quieren, pero estoy haciendo como una presentación como para acercarnos a algunas ideas. La comprensión del enneagrama como un símbolo tiene un valor enorme porque se trata de un tipo de lenguaje. Y lo que tenemos que tratar de comprender es a qué parte de nuestra estructura el lenguaje simbólico le habla. Y este tema, ¿cómo no se estudia? Por Dios. O sea, si nosotros no usamos
el aparato que tenemos dentro, eh, a través del cual comprendemos los símbolos, la naturaleza, el mensaje del símbolo se nos pierde. O sea, si usamos un órgano equivocado para digerir el lenguaje simbólico, el significado central del símbolo se nos pierde. Y es por eso que Gurdjieff hablaba de que el ser humano tiene una estructura. Él hablaba de centros o cerebros, en otras tradiciones se hablan de cuerpos, pero si uno habla de centros, como habitualmente Gurdjieff lo hacía, uno tiene que tenemos un centro intelectual a través del cual mapeamos y conocemos la realidad, tenemos un centro emocional a través del cual nos vinculamos con la gente. Gurdjieff a estos centros los llamaba centros externos o inferiores. Con el intelecto conocemos la realidad empírica inmediata, con nuestro sentir nos vinculamos y tenemos un contacto, un vínculo con la gente. Y él decía, con esto podemos vivir en la vida. Pero dice, el ser humano está dotado con centros superiores, con centros profundos o con centros internos, que en general la conciencia del hombre medio no tiene acceso. Pero decía, ¿por qué no tiene acceso? Porque no los experimenta y porque no sabe hablar el lenguaje que esos centros necesitan hablar. Entonces decía, el centro emocional superior tiene un lenguaje y el centro intelectual superior tiene un lenguaje. Entonces él decía así, pero en el centro intelectual que habla un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del centro intelectual? Las palabras o las ideas. Decía, pero ojo, que detrás de ese centro intelectual inferior hay un centro intelectual superior, que habla un lenguaje distinto, por eso no te enterás de lo que está en un nivel más profundo de tu naturaleza. Decía, tenés el centro emocional externo. Con el centro emocional externo o inferior, ¿qué lenguaje habla? Y el lenguaje del centro emocional no son las palabras, el lenguaje del centro emocional son las imágenes. O sea, si una persona le quiere transmitir un estado emocional a alguien, por ejemplo, hay una persona que está triste, y viene alguien y con las palabras le dice no estés triste, está usando un lenguaje que el centro emocional no registra, no le sirve, la persona va a seguir triste. ¿Cómo hacer para que una persona que está triste se vuelva feliz? O cómo hacer para que una persona que está con miedo adquiera serenidad. Si una persona que está con miedo le querés transmitir serenidad, por más que le digas no tengas miedo, lo va a tener. ¿Qué tenés que hacer? Tiene que ver a alguien que esté tranquilo y le pueda transmitir esa serenidad. Por eso las emociones se educan a través del ejemplo. Y lo que pasa con los chicos, con nuestros hijos. Al hijo le puede bajar línea todo el día con palabras y no obedece. ¿Por qué? Porque te ve hacer otra cosa. O sea, uno lo está educando a través de lo que ellos ven, a través de lo que ellos sienten. Necesitan el ejemplo de una imagen plástica activa que le transmita al centro emocional lo que uno quiere que aprenda. Ahora, la cuestión muy importante es cómo llegamos a esta parte más profunda nuestra. ¿Cuál es el lenguaje del centro emocional superior? ¿Cuál es el lenguaje del centro intelectual superior? El lenguaje del centro emocional superior también son las imágenes, pero hay imágenes de un calado más profundo, un nivel de complejidad más alta. Si uno se fuera al pensamiento filosófico griego, diría, el lenguaje del centro emocional superior son los mitos, son las parábolas, son las historias. Es algo que inspira al individuo un impulso de trascendencia o transformación por encima del nivel humano medio, el nivel de estabilidad en el cual normalmente se mueve a través de estar cautivado o sugestionado por círculos mágicos, algo que lo lleve con un impulso de trascender eso. Mitos, parábolas, cuando ese impulso de superación se activa, que tiene que ver también con muchas otras cosas, pero lo estoy mencionando acá a través del tema de los lenguajes, este centro se abre y el modo de funcionar de la persona, las motivaciones, los estados, las emociones cambian radicalmente. Ahora, Bourdieu ponía por debajo y encima el centro intelectual superior. Y el lenguaje del centro intelectual superior, hay varios, pero uno muy importante, son los símbolos. Son los símbolos y el eneagrama es un símbolo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el eneagrama? El eneagrama es un lenguaje que para poder comprenderlo de manera profunda tienes que tener activa tu espiritualidad. Ahora, la gente lo tomó con el intelecto exterior y terminó psicologizando conocimientos de naturaleza mucho más profundas. Ah. Bueno, da para mucho. Se entendió perfectamente. He leído por ahí que el ocultismo occidental
enfatiza la divinización del ser humano y en cambio este tipo de símbolos profundamente religiosos, entre otros el eneagrama, lo que buscan es la aniquilación del ego, justamente todo lo contrario, para enfatizar la divinidad, ¿no? Y mi pregunta va por el lado de si este complejo y profundo símbolo espiritual, fundamentalmente, tiene que ver también con los centros sutiles de conciencia, que ustedes los sufíes llaman la taif. ¿Puede ser que tenga alguna vinculación? Sí, sí, tiene una vinculación muy directa. O sea, sobre esto es un tema muy grande, pero bueno, para mencionar algo, eh, a ver, hay un episodio muy, o sea, el relato es muy conocido, el episodio fue bastante reservado durante mucho tiempo, que fue cuando Gurdjieff fue al líder de la orden Naqshbandi, de nuestra orden, a aprender sobre el enneagrama. El maestro que estaba en ese momento a cargo de nuestra orden fue el maestro número 38 del linaje de nuestra orden, que se llamaba Shey Sharafuddin de Dagestán, que era una región de Rusia. Habían tenido que emigrar a Turquía. Shey Sharafuddin con su familia emigra de Dagestán a Estambul, finalmente se radican en un pueblo muy pequeño que está al lado de Estambul, al que se puede llegar en taxi o se puede llegar en un pequeño barquito. Actualmente está el lugar donde él estaba reunido con su gente y también el cementerio donde está enterrado. Y ahí es donde se produjo el encuentro con Gurdjieff. El tema es que cuando Gurdjieff lo va a ver a Jay Sharafuddin, Gurdjieff había aprendido un enneagrama de otras taricas, de otras órdenes, pero le habían explicado como si de alguna manera la parte exterior del símbolo, y él quería el de las realidades profundas, así que lo fue a ver a Jay Sharafuddin y Jay Sharafuddin no lo atendió. Él estaba a cargo de la orden y no lo atendió, sin embargo, envió a un discípulo muy cercano a él, que después terminó siendo su sucesor, y que era sobrino de él, que era Shey Abdullah Dagestani, que era muy jovencito cuando lo vio a Gurdjieff, sin embargo, tenía un nivel espiritual muy alto. Shey Abdullah era alguien súper especial. Y en ese encuentro que tuvieron en Rayadía, en este pueblo que está al lado de Estambul, le transmite, eh, por un lado, las realidades del símbolo, que tienen que ver con temas muy profundos, que habitualmente en espiritualidad se tienden a banalizar. Esos temas profundos tienen que ver con de qué manera el ser divino eh, está en el interior del ser humano y la manera en que está operativo es a través de 9 puntos en los que las 4 estructuras básicas del ser humano, que normalmente se llama espíritu, alma, mente y cuerpo, están ensambladas. El tema es que eh, hay algo muy... ¿Por qué se llaman estos puntos a través de los cuales estas 4 estructuras están ensambladas? Se conocen como la taif. La taif significa lo sutil, sutilidad. Y la sutilidad tiene que ver con una cosa muy especial, y es cómo puede ser que lo divino entre en lo material, y sin embargo lo material, lo psicológico pesado, sensual, no puede contaminar lo espiritual. Entonces, los puntos de ensamblaje son extremadamente finos. Miren, les cuento, una vez lo fuimos a ver a Sheikh Abdullah, antes de morir, pasa todo el poder espiritual de la orden a un sucesor, que fue Maulana Sheikh Nassim, que falleció hace poquitos años, y que nosotros estuvimos siguiendo su vida durante, bueno, en el caso mío, más de 25 años. Ahora, cuando él muere, deja un sucesor, que es al que seguimos, pero ya les decía, durante unos cuantos años lo seguíamos a Maulana Sheikh Nassim, y una vez Sheikh Nassim estaba hablando con un discípulo que era muy alto, que también lo conocí, estuve en su casa y vivía en el Líbano, y era, eh, bueno, Sheikh Nassim, nada, ni que hablar, les puedo contar cosas muy hermosas, muy increíbles, muy impresionantes. Y este otro discípulo, que era un discípulo muy avanzado, se llama Sheikh Adnan Kabani, él vivía en el Líbano, les decía, le empezó a preguntar a Sheikh Nassim cómo eran
esos niveles de ser, esas estaciones espirituales, en la cual la persona está, o sea, primero disolvió el ego individual. Después de disolver el ego individual, contactó con lo que es el atributo espiritual que está en él, divino, superior, y ese atributo se consolidó, o sea, contactó con lo que normalmente se conoce como yo real. Después hablaba cómo ese yo real se fue disolviendo y queda, qué es lo que queda, ¿no? Y entonces lo que él le estaba preguntando, porque era una estación a través de la cual él estaba pasando, cómo era que pasaba desde algún lugar de abandonar la dimensión del tiempo, la del espacio, cómo abandonar la manifestación y el salto al abismo donde está lo increado, ¿no? Y, y hablaban, y era, porque estaban hablando desde un lugar que era muy enorme, y cuando seres así, que están en contacto con eso, empiezan a transmitir, la realidad de eso, de lo que hablan, baja al lugar, era muy fuerte. Y Jay Adnan en un momento le hace una pregunta, le pregunta si en ese salto, ese estado tiene determinadas cualidades, y Jay Adnan le dijo no, y le dijo cuáles eran las cualidades, ¿no? Y era muy fino, le dijo, hay una estación que es muy poco conocida, porque está el infinito más allá del tiempo, más allá del espacio, increado, siempre existente, nunca nació, nunca va a morir. De ahí, dice, entre ese nivel y el comienzo de la existencia hay una estación. Y esa estación en árabe se dice Makam. Le dijo, esa estación se conoce como Makam al-Lataif. El Makam de lo extremadamente fino, en el cual lo increado penetra lo creado. Y lo creado no puede entrar ahí. Decía, el cuerpo espiritual está en contacto con el cuerpo físico, por eso está vivo, pero el cuerpo físico no está en contacto con el cuerpo espiritual. Otra de las cositas que por ahí he leído es que, a diferencia de este enneagrama, digamos, de la personalidad, que es el que se ha, digamos, popularizado, psicologizado, como bien vos decís, en Occidente, en la antigüedad, en realidad, este tipo de símbolos tenían que ver no con la personalidad, sino con tipos de respuestas a diferentes situaciones. O sea, tenían que ver con una cuestión moral, con una cuestión ética. Y he leído por ahí que se puede establecer alguna vinculación con, por ejemplo, el neoplatonismo islámico, por ejemplo, Nasir al-Din Tusi, que agregó algunos puntos, digamos, a las ideas de Platón sobre la templanza, el coraje o la valentía, la sabiduría, etcétera, hablando siempre de no solo de la cantidad, más o menos valentía, más o menos sabiduría, sino también habló de la calidad, ¿no? Y del equilibrio, todo, en definitiva, todo esto que tiene que ver con el equilibrio. Y por otro lado, he leído también que hay una vinculación con las enseñanzas del famosísimo poeta persa Rumi. ¿Puede ser? Hizo un embrollo tremendo. La Lo que sucede es que Wikileaks. a veces hay una pregunta que es muy común, o sea, es una pregunta que de manera natural surge, y es de dónde aparece el símbolo, cuáles Claro, son los orígenes del eneagrama, ¿no? exacto, sí. Entonces, es una pregunta que es frecuente, y a mí me parece que esa pregunta en sí no está, o sea, la formulación de la pregunta no está fundada en una buena comprensión de lo que está en juego acá. Porque lo importante no es tanto históricamente en qué lugar aparece, Mm, como que hubiera un sentido de apropiación, sí. en punto a que hay alguien que fue el genio que lo descubrió. Ujú. Porque el tema, decíamos, es la matriz matemático-geométrica, la matriz matemático-geométrica. O sea, estamos hablando de una explicación a través de un tipo de lenguaje muy técnico, muy preciso, muy fino, muy científico, acerca de lo que el ser divino es, que normalmente cuando se trata de dar cuenta de esto se usa prácticamente poesía para poder dar cuenta de algo que el Mm. pensamiento estructurado Sí, no sí, sí, es puede. inefable, digamos. Sí. Sí. Entonces, lo importante es esto, Gurdjieff hablaba de esto, decía,
por un lado está el ser y por otro lado está el saber. Ujú. Por un lado está la línea del ser y por otro lado está la línea del saber. Y él decía, ¿cuál es la más importante? Si uno ve Occidente, la gente da la impresión que porque acumula mucho conocimiento, mucho, entre comillas, saber, es alguien. Y en lo que es, digamos, el mundo de la realidad, el mundo del ser, es al revés. O sea, el nivel de profundidad con el que la persona puede entrar dentro de sí misma determina el alcance de su conocimiento. O sea, el ser determina el saber. Entonces, el punto fuerte acá es ver quién está en capacidad de recibir este saber. Porque no es una cosa que la persona va a descubrir. Es algo que se puede captar solo a través del funcionamiento de los centros superiores. Entonces, la persona que hizo todo un proceso, un viaje, o siguió todo un camino de purificación, cuando está en un estado adecuado, este saber le es transmitido. Entonces, uno puede encontrar huellas de que hubo gente que tuvo este conocimiento, pero no es tan adecuado como uno dijera, existe la filosofía griega, entonces hubo gente en el mundo griego que articuló un tipo de conocimiento a través de debate o de intuiciones. Este tipo de conocimiento de naturaleza superior se trata de algo que viene de arriba, Ujú. y le pudo haber sido puesto al primer ser humano, a alguien en la Edad Media, a alguien ahora. Por eso el tema fuerte acá y lo valioso es que eh, o sea, quién es la gente que puede tener acceso a esto. Y hay algo que es central, es buscar gente del ser. O sea, a nosotros como que nos impresiona en Occidente decir, oh, qué bueno, por ejemplo, Freud. Y uno dice, bueno, pero espera, ¿y cuál era el ser de Freud? Freud tenía lagunas y esas lagunas quedan reflejadas en su sistema que no abarca una totalidad. Uno dice, oh, qué bueno el sistema de la Gestalt de Peirce. Bueno, pero ahora, ¿y Peirce en qué nivel estaba? Uno ve por los escritos, te puedes formular una idea. Cuando vas a los que están iluminados, liberados, y esto no es una fantasía o un sueño, sino que hay gente que está realmente en ese estado y hay gente que podemos conocer y casi diría debemos conocer. O sea, es como que hay un llamado, un imperativo del ser que te dice, no podés eh, conformarte con la interacción solo con gente dormida. O sea, hay gente que está, en el momento que en tu vida se da la posibilidad de conocer un liberado, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque sentís que eso es posible para uno. ¿Sí? Entonces, esta es la primera cuestión. En relación a eh, esto de dónde estuvo el enneagrama por primera vez o si hay huellas de esto Sí. en algunos lugares. A ver, por ejemplo, Rumi en un momento dice así, en las cadencias de la música hay escondido un secreto. Si yo revelara ese secreto, todo el mundo quedaría conmocionado. Eso que él expresa tiene que ver con el conocimiento de la ley de 7 del enneagrama, que es la tercera ley del símbolo, que es esta ley. Este símbolo representa esa ley. Y esa ley es la ley que gobierna el desarrollo de todo. O sea, la ley del 1 te habla de las esencias, la ley del 3 te dice cómo esa esencia llega, pero la ley del 7 te dice, las esencias llegan en potencia y se pueden desarrollar, alcanzar el fin para el cual fueron creadas a través de atravesar una serie de etapas, de pasos, a través de un modelo que organiza una matriz de desarrollo. Ese modelo que organiza esa matriz de desarrollo está dada acá en la ley 17 explicada. Y esa ley 17 lo que te muestra y te dice es que el desarrollo no es continuo, o sea, es discontinuo. Uno no es que dice, ahora me voy a iluminar y en 3 semanas siguió todo un proceso y se iluminó. No. No, hay puntos de ida, de avance, de retorno, pasan muchas cuestiones. Sí. Y uno de esos puntos en los cuales uno puede ir más allá de ciertos límites, que cualquiera que está en un camino y probó algún tipo de metodología lo sabe, en esos puntos de detención Rumi decía, hay escondido un secreto. Si yo revelara ese secreto, ¿cuál es el secreto? En los puntos de detención, cuando hay una fuerza que va en una dirección y otra que le va en el opuesto, en esos puntos de detención es donde Alá entra dentro de la creación. Ujú. Si lo revelara, podría hacerles conocer a Allah. Bien. Extraordinario, extraordinario y súper profundo. Esto de las
intersticios por donde lo superior se mete en el mundo de los fenómenos y la materia, ¿no? Que es el que tan apegados estamos en Occidente, ¿no? Extraordinario realmente. ¿Alguna pregunta? Chinaski, que lo tenemos aquí. Bueno, yo en realidad... Super 8. Sí, Super 8 va a formular una pregunta. Sí, es más que una pregunta, es a lo mejor como abrir un poco a lo que Abdul quiera también compartir, ¿no? O sea, realmente es un símbolo, esto que explicó del triángulo invertido, ¿no? De algo divino, algo sagrado, algo luminoso que puede ingresar o no, si se invierte, ¿no? Pasan tantas cosas. Y pensaba cómo explicarlo, que es tan difícil, pero a lo mejor desde el sufismo, hablamos mucho del símbolo, pero desde el sufismo en sí, que es un camino. Entonces, como para bajarlo más desde la tradición sufi, si nos podés compartir desde ahí, ya que vos seguís esa tradición. Usted se refiere a la praxis, digamos. Claro, o sea, el sufismo es sumamente interesante y, por ejemplo, no sé, están los giros derviches o las parábolas que se cuentan, no me sale el nombre, Nasruddin, ¿puede ser? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se aplica el eneagrama desde el sufismo y contado un poco más desde el plano de la metodología sufi, ya no desde el símbolo? No sé si me explico. Sí. O sea, el símbolo es, decíamos, una matriz de comprensión, Sí. ¿sí? Es una matriz y un patrón también. Un patrón y un matrón. Lo que es interesante es que podés tomar, por ejemplo, el budismo y explicarlo muy bien a través del eneagrama. En el caso nuestro tiene la impronta muy fuerte de los que nos han transmitido a nosotros, pero podríamos tomar cualquier cuerpo de conocimiento y explicarlo a través de esto. Bien, una cosa que mencionaste decías lo del triángulo y lo de los obstáculos. Es muy bueno porque, mira, hay una cosa, cuando hablábamos del yo y los mundos, que cuando estudiamos los niveles de realidad, lo que es muy importante formularnos y preguntarnos nosotros es en qué nivel de realidad estamos. Y sería largo de explicar, pero básicamente una cosa que es particular del nivel de realidad en el que estamos es que en este nivel de realidad estamos pegados a lo que se conoce como el polo involutivo. O sea, hay un polo que genera paz, amor, bendición, unión, y hay un polo que no, que genera división, que genera guerra, que genera falsedad, que genera ilusión. Bueno, el nivel de realidad en el que estamos está pegado al polo involutivo. Por eso lo negativo, lo ilusorio domina acá. Y entonces es muy especial estudiar esto en el triángulo, porque el triángulo, ¿qué te dice? Si no te abrís a lo superior, entra a lo inferior. O sea, si no te abrís a algo que te eleva, entra algo de abajo que refuerza el conflicto en el cual estás anclado. Bueno, el tema fuerte acá es que si uno no hace nada, como domina lo negativo, primero entra lo negativo. O sea que para que lo superior pueda entrar hay que hacer algo, hay que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de una calidad especial, que algo que llamaba un esfuerzo consciente. Si querés que lo superior se instale un estado de ser más alto en uno, tenés que hacer un camino, tenés que seguir un método. Eh, ese triángulo también explica que para que un camino nos sirva, o sea, sea vehículo de transformación, hacen falta tres componentes o tres patas. Una de las patas es el método, o sea, el conjunto de prácticas que te ayudan a separarte del ego ilusorio y poder lograr el desplazamiento a un centro de gravedad de la individualidad más profunda. Te vas de la periferia a algo más nuclear. O sea, necesitas un método. La segunda cosa que necesitas es el grupo. Y la tercera cosa que necesitas es el guía. El guía, el grupo y el método. Son las tres patas a través de las cuales podés hacer el camino, podés hacer el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, estos tres componentes son tan centrales. Primero,
digamos, el método, ¿por qué es muy importante? Porque la dinámica interior del ego es caótica. O sea, como estamos pegados a los sentidos, o sea, nosotros estamos pegados al ego y el ego está pegado a los sentidos. Y estar pegado a los sentidos significa que uno queda identificado con lo inmediato, con la experiencia empírica directa. Y como todo fluye afuera, adentro todo fluye. Entonces, hace falta una metodología para quitarle movimiento al ego y empezar a que nuestro interior tenga un patrón de organización en base a principios más altos. No los de afuera, que te vienen escritos por el libro social, sino por algo que venga, que tenga que ver con nuestra naturaleza profunda. O sea, el método pone orden y ayuda a cristalizar el centro de gravedad individual permanente. Necesitas la gente, porque hay que educar al centro emocional. Y el centro emocional, por más que tengas el libro de iluminación más extraordinario, si no lo haces a través de la purificación con el vínculo, que naturalmente hay un nivel en el cual hay un contacto con los demás, a través del cual puedes templar tu interior mediante el despertar de un impulso de responsabilidad. Además de eso, buscamos algo superior, emociones, además de las que son horizontales, algo que involucren emociones más altas que las individuales, como puede ser el impulso de solidaridad, de compasión. Y aparece algo más, que decimos, bueno, espera, todo esto se puede mover. Yo que estoy trabajando sobre mí mismo en la interacción con la gente, pero necesitas que haya alguien que sea el modelo vivo de que el método funciona. O sea, si no estás guiado por un liberado, ¿qué garantía tenés de que podés salir de la prisión? Es como si uno está haciendo un plan de dieta y el que te enseña es un gordo. O sea, a ese el método no le funcionó. Entonces, bien, si hay alguien que te enseña y te dice, mira, hay posibilidad de liberación, por lo menos tenés que intuir y que a ese le sirvió. Bien. Sí. Sería el maestro, ahí veo que tenés a Maulana, si no me equivoco, atrás, Sí, que fue, y ahora hay un sucesor de Maulana, sí, ¿no? que es Maulana también. Bueno, Maulana se dice, es una palabra árabe que significa mi maestro, o nuestro maestro en Ah, realidad. bien, bien, claro, sería Y la misma idea. Nos quedan poquitos minutos, la verdad que a mí me da para preguntarte un millón de cosas. Sería lindo poder tomar un café por horas, digamos. Sí, que Eh, esperamos poder hacerlo cuando sí, estés sí, por aquí, sí. por la ciudad de Rosario. bueno, Yo quisiera simplemente transmitir que además del libro del Eneagrama Sufí, Abdul Karim Baudino ha escrito este libro, ahí podemos mostrarlo, que es Ejercicios de Psicología Sufí, ¿no? No lo tenemos aquí en físico, pero bueno, transmitir esta información. Y, y bueno, quizás a ver cómo podemos cerrar con algún consejo, con alguna frase, con algo que Abdul Karim quisiera transmitir para todos nuestros oyentes, que estoy seguro que muchos de ellos están en una búsqueda espiritual. Todos estamos en una búsqueda, a veces a Sí, sí. través del misterio, a veces lamentablemente cayendo en algunas cuestiones New Age que no son lo más aconsejable, pero esa búsqueda es fuerte, ¿no? Sí, Es sí. fuerte. Lamentablemente, como decíamos, bueno, en Occidente está todo un poco revuelto y bueno, y la influencia negativa esta que hablaba Abdul Karim, bueno, está a la orden del día. Pero bueno, ¿qué consejo podríamos transmitir? Bourdieu decía, de acuerdo al grado de persistencia que una persona tiene en conquistar un objetivo, los seres humanos se clasifican en tres especies. Dice, hay una primera categoría, que es la de la persona que o sea, tiene muy claro cuál es el objetivo que quiere, ¿m? Lo tiene muy claro y lucha por conquistar ese objetivo durante un año. Dice, la persona que durante un año persistentemente lucha por conquistar ese objetivo, dice, esa persona tiene el nivel dentro de la escala del ser, el nivel de un insecto. Sin embargo, decía él, hay algunos que están muy, muy claros en para qué vinieron acá y luchan por conquistar ese objetivo, no durante un año, 2 o 10, sino durante toda una vida. Dice, esos son gente de honor, o sea, gente que tiene verdadera estatura dentro de la humanidad. Sin embargo, hay un nivel mayor. Decía que son aquellos que están tan, tan claros acerca de lo que la realidad es, acerca de lo que el ser humano es, que luchan por conquistar ese objetivo durante toda la vida y aún muriendo no se olvidan de ese objetivo.
Y él decía, esos son inmortales. Por eso nuestro maestro Jay Nassim decía, podés tener en la vida cientos de objetivos, cientos y cientos y cientos de metas. Dice, pero hay una meta que nosotros tenemos que tener muy clara y no podemos permitirnos algo inferior a eso. Y él decía, Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Nuestro objetivo es Allah. Assalamu alaikum y muchas gracias. Por favor, el gusto es mío. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, por todo. gracias, Saludos. gracias.